Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Yo soy Alexis Ortiz y como cada vez y todas las veces que tengo que comunicarme con ustedes a través de esta señal, les confieso que me produce una gran alegría poder sostener esta conversación con ustedes y con nuestro invitado a través de esta señal democrática. Bueno, hoy vamos a hablar con un personaje sumamente interesante, un hombre muy versátil y emblemático de lo que es el periodismo venezolano y de alguna manera latinoamericano. Se trata de Omar González Moreno. Omar González Moreno tiene una trayectoria muy interesante como político activo y como periodista. Él fue, por ejemplo, fíjense, en la Guayana venezolana, lo que es el estado Bolívar, allá donde está el río Orinoco, la Orinoquia venezolana, allá en la Guayana venezolana. Él fue gobernador del estado en el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, presidente de la Asamblea Legislativa. Después se trasladó a un estado vecino, el estado Anzoátegui, y se desarrolló como uno de los periodistas emblemáticos del estado Anzoátegui, más prestigiosos del estado y de más poder de comunicación y de influencia en la opinión pública. Omar González Moreno tuvo una experiencia también sumamente interesante por lo que significa para el rescate de la democracia venezolana, es que su lucha por la democracia de nuestro país lo condujo a ser víctima de la narcodictadura castrochavista y fue uno de los venezolanos secuestrados en la embajada argentina por la narcodictadura. Omar González Moreno, un periodista de lujo y un amigo muy querido. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Alexis. Para mí es un placer estar en tu prestigioso programa y un saludo cordial a toda la audiencia. Omar, aquí solemos, ¿no?, en este programa, un poco para humanizar las cosas, pedirle al entrevistado, siempre es un entrevistado muy respetable. Yo, como ustedes saben, no entrevisto a nadie por el cual no sienta un profundo respeto. Entonces le pedimos al entrevistado que empiece un poco a hacernos un recorrido de su vida. Yo sé que tú naciste en Ciudad Bolívar, ¿no? Explícanos cómo fue tu vida, tu familia, tus hijos, tus estudios. Habla a tu aire, como dicen los cubanos. Bueno, Alexis, yo podría comenzar diciendo como Neruda, confieso que he vivido. Desde muy joven me dediqué, desde que estaba en los liceos, a la lucha por las reivindicaciones sociopolíticas en Venezuela. Y luego, como periodista, fui dirigente gremial del primer Colegio Nacional de Periodistas, secretario general, y tuve la suerte de fundar 7 diarios de circulación regional allá en mi patria, en Venezuela. Periódicos como El Guayanés, El Medio, El Norte, El Nuevo Día, radios en diversas ciudades del país e incluso pionero de lo que era la televisora regionales, las televisoras analógicas, Telecaribe, TVO, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso fue confiscado, fue expropiado por el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro y paralelamente, bueno, fui electo 4 veces, 20 años diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar, de donde fui presidente del Parlamento Regional y luego gobernador de esa entidad federal, la más grande de Venezuela. También... Para que ustedes tengan una idea, el Estado Bolívar es tan grande que prácticamente Cuba cabe 3 veces en el Estado Bolívar. Exactamente, es parte de geológicamente la zona más antigua del planeta, el macizo guayanés. Y luego, bueno, en el estado Anzoátegui continué mis actividades y allí fui ya tengo 10 años, 2 periodos consecutivos como diputado al Parlamento Nacional, hasta que comenzó la represión brutal que me llevó a asilarme en la Embajada de Argentina en Caracas, después que el régimen de Maduro me dictara conjuntamente con el comando de campaña del presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, nos dictaran órdenes de captura. Nos asilamos y al poco tiempo, bueno, se convirtió la Embajada de Argentina en Caracas en una prisión. Le dieron 72 horas a los diplomáticos argentinos para que salieran.
Nos cortaron la electricidad, nos cortaron el agua, nos limitaron la alimentación y fuimos rodeados por centenares de militares y policías. Fue una de las edificaciones más custodiadas en Venezuela, tanto como el Palacio Miraflores. Estábamos rodeados por un lado de la embajada rusa, por la parte de atrás la embajada de Corea del Norte, la casa que estaba al otro lado fue expropiada y ahí colocaron pelotones de francotiradores con drones, en fin, toda esa tecnología de espionaje ruso, coreano y desde luego los cuerpos de seguridad de Maduro. Cuéntanos quiénes eran los otros secuestrados contigo allí. Ahí éramos 6 inicialmente. Estaba la directora del comando de campaña, Magalí Meda. Estaba el que coordinaba toda la parte electoral, el arquitecto Humberto Villalobos. Estaba el coordinador de la parte internacional, Pedro Urruchurtu. Estaba una colega periodista que era la encargada de comunicaciones, Claudia Macero. Estaba el que tenía las relaciones con los partidos aliados, el ingeniero Fernando Martínez Mótola, que había sido ministro de Comunicaciones, presidente de la Telefónica. Y estaba yo, que era el encargado de la organización del partido 20 Venezuela. ¿Y sigues en eso? Estoy desde acá haciendo ese mismo trabajo. Mi conexión es con la organización en los 24 estados de Venezuela, los 335 municipios o condados, los 1.250 parroquias, y pare usted de contar. Entonces, fuimos rescatados. Mantenemos la confidencialidad de los detalles porque es lógico, para no poner en peligro la seguridad de algunos compatriotas, pero puedo decirte, Alexis, que cuando se den a conocer los detalles de este rescate, porque Estados Unidos y Argentina tuvieron mucho que ver con el rescate de nosotros en esa sede, se darán cuenta que es una de las fugas más espectaculares de la historia. Porque nos fuimos, eso estaba Diosdado Cabello allí al frente, los verdugos. Diosdado Cabello es el ministro del Interior, de Relaciones el policía, el gran represor. Lo llamamos, además un hombre sumamente corrupto, lo llamamos, como dicen en la mafia, il capo de tutti i capi, o sea, el jefe mafioso de todos los jefes mafiosos. Perdona la interrupción. No, y bueno, pero paralelamente tuve 20 años, 25 años de profesor en la Universidad de Oriente, que está diseminada en 5 estados, como tú bien conoces, y he escrito más de 15 títulos, ¿no? De diversas áreas, tanto del periodismo como de la novela, como del ensayo, etcétera, etcétera. No, quiero decir aquí, para aprovechar para hacerle un reconocimiento a Omar, que mientras yo fui alcalde de Lechería, que era la ciudad donde vivíamos los dos, él fue un gran apoyo para una investigación que tuvo que hacer la alcaldía sobre unos pedófilos que le estaban haciendo daño a los niños de la ciudad. Y esa investigación tuvo éxito gracias al apoyo de Omar, y aprovecho aquí para hacerte ese reconocimiento. Gracias, Alexis. Bueno, casualmente era un norteamericano el que estaba en esas aberraciones y se llamaba Jeffrey, o se llama Jeffrey. Le dieron pena de prisión de 30 años por los delitos cometidos. Bueno, en fin, es parte de la actividad como periodista y como político fundamentalmente. Esa es, en breve síntesis, las actividades que estoy casado, tengo ya 53 años. Vamos a comenzar por hablar de una persona que yo quiero mucho, que es muy linda y muy inteligente, Nilsa Manzano, la esposa de Omar, que todos los que la queremos mucho la llamamos la manzanita, porque es chiquita pero linda. Sí, y su apellido es Manzano. Sí. Bueno, psicóloga, 53 años de matrimonio, tenemos 3 hijos, los 3 excelentes profesionales de la ingeniería, uno de ellos gerente de una cadena de televisión, HBO, a nivel mundial, el otro estuvo al frente, es un ingeniero civil y está en una de las empresas más importantes de Canadá, son ciudadanos canadienses. ¿Los dos están en Canadá? Están en Canadá, sí. Bueno, construyó
el metro de Qatar para el Mundial de Fútbol, tú que eres tan aficionado. Oye, qué lástima te digo, qué lástima que no esté aquí, porque ahorita me hubiera gustado entrevistarlo sobre el Mundial de, aquí, de Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, también la ampliación del metro de Londres lo estuvo dirigiendo. Aquí está haciendo puentes entre Canadá y Estados Unidos, por Vancouver o cerca de ciudades en la frontera. Es un ingeniero es el vicepresidente de la principal empresa constructora allá en Canadá. Y mi hija es ingeniero también civil, es también educadora y bueno, ha ganado premios. En estos días ganó, fíjate tú, de Venezuela, el Premio Mundial de Robótica en Suiza. ¡Qué maravilla! Con unos jóvenes estudiantes venezolanos que con más de un centenar de estudiantes del mundo entero, bueno, en Suiza ganó los proyectos de robótica. Y hoy en día un premio suizo de robótica no es un galardón menor. No, sí tienes razón. La verdad que allá fue una noticia muy importante que una venezolana estuviera al frente de un proyecto de esa envergadura, sobre todo porque la situación que vive Venezuela, 9 millones de mis compatriotas están diseminados por el mundo huyendo de la crisis que ha provocado el régimen y otros para buscar mejores calidades de vida. En todo caso, los venezolanos no somos emigrantes por vocación, sino las circunstancias nos han aventado. Esta tragedia nos obligó a eso. Así es. Pero no vamos a dejar afuera a los nietos. Nos háblanos un poco de los nietos. Tengo 4 nietos, 2 varones y 2 bellas damiselas, que era lo que más me afectaba, Alexis, debo confesarlo, ¿no? Cuando estaba en esa prisión en la que convirtieron en la Embajada de Argentina en Caracas, que por cierto estaba bajo la bandera de Brasil, porque una vez que expulsaron a los argentinos, quedó en manos de Brasil y nosotros quedamos solos en esa inmensa edificación, ¿no? Entonces yo me acostaba y en la noche no sabía si era capaz de levantarme el otro día, pero sobre todo por el impacto emocional de la separación de la familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, que no podían entrar. Lo único que podían entrar a la embajada eran las guacamayas de Caracas que por llegaron. Por eso la operación de rescate de ustedes se llama llamó la operación Guacamaya. Sí. Las guacamayas, esos son pájaros tropicales de múltiples colores, bellísimos. Bueno, fíjate tú, Omar, qué bueno que nos hayamos comunicado con el público para explicarle todo lo que es tus correrías políticas, tu condición de hombre andariego que ha vivido mucha vida, y tú mismo lo dijiste. El libro de Pablo Neruda, el libro autobiográfico de Pablo Neruda se llama Confieso que he vivido. Entonces tú también eres de los que puedes confesar que has vivido. Pero una de las cosas en la cual tú estuviste una especialización como periodista es en algo que hoy en día llama mucho la atención, porque a través de la historia de la humanidad, a través del discurrir de la humanidad, pareciera ser que la guerra ha sido el deporte favorito de los gobernantes que para bien o para mal hemos tenido en la historia. Entonces, la corresponsalía de guerra, sé que te preparaste de manera académica para eso, además de tu experiencia práctica como periodista. Vamos a tratar de explicarle aquí a la gente en qué consiste, cómo opera, cómo se forma uno para ser corresponsal de guerra, y después vamos a hablar de algunos corresponsales de guerra notables. Efectivamente, yo egresé de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas como comunicador social y varios posgrados, uno de ellos en el Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional, que fue en el área de la corresponsalía de guerra. Una especialidad, la más riesgosa, diría yo, del mundo del periodismo, porque es precisamente cubrir noticias en zonas de alto riesgo, como son los conflictos bélicos entre naciones. Es muy importante, porque ahí el periodista no echa el cuento, sino que echa el cuento y le pone el pecho a las balas. Exactamente, ¿no? Y la actividad del corresponsal de guerra, que es muy riesgosa, que tienes que estás en los teatros de operaciones, probablemente con guerras entre dos países, o puede ser corresponsal de guerra de un país involucrado en un conflicto, ¿no? Que tiene sus especificidades.
y esto está regulado por la Convención de Ginebra. Si tú eres corresponsal de guerra de dos países enfrentados, tú tienes una serie de prerrogativas, no debes ser detenido por ninguno de los y la verificación de los hechos es lo más importante, porque eres el testigo del conflicto. Pero cuando tú estás involucrado en uno de los países en conflicto, pues ahí la malla psicosocial opera y eres buscado porque se supone que como corresponsal de uno de los países en pugna, tienes mucha información y puedes ser un objetivo de guerra. También puedes actuar dentro del territorio nacional en escenarios de alto riesgo, como es una explosión social, un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Que a ti te ha correspondido ser protagonista muchas veces. Por supuesto, en Venezuela, un país convulsionado, con dos intentos de golpe de Estado, para hablar de lo más reciente, por Hugo Chávez, que trató de llegar al poder a fuerza de cañonazo, y con un saldo de muertos y heridos. Y el periodista, el corresponsal de guerra, tiene sus vestimentas, te digo yo, chalecos antibalas, pero en lugar de armas lo que tú tienes es o una libreta de un bolígrafo o una cámara fotográfica o una cámara de video como las que está en este momento operando en esta prestigiosa estación, para llevarle a la ciudadanía y al mundo lo que estaba aconteciendo. En este momento que hay tensiones entre Estados Unidos, la coalición internacional encabezada por Estados Unidos y Venezuela, la verdad es que los venezolanos, el único bombardeo que recuerdan es el bombardeo que hubo el 27 de noviembre del año 92, cuando Chávez quiso llegar al poder por segunda oportunidad en otro fallido intento de golpe de Estado, y lanzaron bombas y explosivos contra poblaciones civiles. Ese fue el bombardeo realmente que hubo en Venezuela. Entonces ahora uno ve a estos miembros del cartel de los soles, como se identifica a la banda que ha asaltado el poder en Venezuela, llorando, pidiendo clemencia, criticando, pidiendo preservar los derechos humanos, cuando fueron ellos los únicos que hasta ahora en la historia reciente han bombardeado a Caracas en especial. Es un exceso de descaro y de cinismo, ¿no? Para que tú veas. Y por eso es que en este momento más del 90% de los venezolanos están de acuerdo con las acciones que la coalición internacional están llevando a cabo en el Mar Caribe frente a las costas venezolanas, así como también más del 95% de los venezolanos en encuestas serias realizadas en el terreno están de acuerdo en que se ponga fin a esta pesadilla que ha destruido, saqueado a uno de los países más prósperos del continente americano hasta convertirlo en uno de los más pobres de todo el hemisferio. No, y están los venezolanos, pero realmente en más del 90% de acuerdo en que Edmundo González Urrutia es el presidente legal de Venezuela y María Corina Machado es la líder legítima del pueblo venezolano. Tal cual. Bueno, nosotros desde la prisión en la que estábamos dirigimos esa campaña, y no solamente Edmundo González Urrutia, sí, ganó con más de 7.300.000 votos a favor, que una abultada diferencia contra Maduro, que apenas pudo llegar a duras penas a los 2,5 millones de sufragios. Y no solo eso, Alexis, es que pudimos obtener esa misma noche las actas originales que demostraban la victoria de Edmundo González Urrutia. Y por si fuera poco, pudimos elevarlas a través de las redes sociales al mundo entero. Y no contentos con esto, las sacamos del país. Los pudimos sacar las actas y se las llevamos al Centro Carter acá en Estados Unidos, a las Naciones Unidas, en Ginebra, a la OEA, a los presidentes, a los parlamentos. Y en este momento esas actas originales que demuestran la verdadera voluntad del pueblo venezolano están depositadas en las bóvedas del Banco Central de Panamá, donde en algún momento saldrán hacia Venezuela, yo espero que muy pronto, y estarán allí como el testimonio imborrable de lo que fue la resistencia del pueblo venezolano, que con las mismas reglas de la dictadura lo pudo derrotar en unas elecciones. Ahora, Omar, fíjate tú, vamos a regresar un poco a que nos hables de tu formación en lo que llaman en Venezuela el IADEN, el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Y bueno, y en otros países hay
instituciones similares. En España hay una universidad una universidad de la Defensa Nacional donde se entrenan también los corresponsales de guerra. Explícanos cómo fue ese entrenamiento que tú hiciste allí, qué profesores destacados recuerdas. Bueno, yo recuerdo el director en ese momento y del curso de posgrado era el general Betancourt, un general del ejército venezolano que también era periodista. Y desde luego había la parte teórica de toda esta reglamentación jurídica del Acuerdo de Ginebra que regula la actividad del corresponsal de guerra en conflictos externos o en conmociones internas, así como también en conflictos de tu propio país. Pero igualmente te enseñan cómo poder moverse en una zona de tanto riesgo, ¿no? Como son los conflictos armados, incluso hasta las actividades de primeros auxilios, de las cuales somos víctimas los corresponsales de guerra en conflictos de esa naturaleza. Igualmente, desde luego, había una parte de saber de los armamentos que se usan, ¿no? Entonces, en esos cursos no es que nosotros usábamos solamente las cámaras, ¿no? Tendríamos que saber los lanzacohetes, los morteros, los fusiles que se usaban, las ametralladoras, para tener exactamente el conocimiento, no para usarlos en contra de ningún ser humano, sino sencillamente para explicarle a la audiencia de qué conflicto estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una conmoción interna, como fueron los intentos de golpe de Estado, Chávez trató sus soldados de tomar el canal del Estado, Venezolana Televisión, y allí hubo una masacre, ¿no? Usaban armamentos que eran para enfrentar artillería pesada y la usaron contra un canal de televisión y hubo una cantidad importante de muertos. Todos estos están absolutamente grabados, porque no es solamente el personal que fue objeto de esas agresiones, sino los corresponsales que estábamos atendiendo aquellos conflictos que en ese momento se estaban suscitando. Lo mismo podemos hablar de lo que está sucediendo en conflictos, por ejemplo en Nigeria, donde están muriendo tantos cristianos y muy poca gente se entera de cómo es esa lucha religiosa, o lo que estaba sucediendo en el Medio Oriente, o lo que querían hacer con el Mar Caribe. En el mar, los grupos terroristas del Medio Oriente, como Hamas y Hezbollah, pretendían convertir el Mar Caribe en otro Medio Oriente. Y en Venezuela estamos usando como cabeza de playa el territorio venezolano. Lo están usando para convertir al Caribe en otro Medio Oriente, para poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos, entre otras naciones. Oye, todo eso llegaron a tener ministros importantes como Tarek Al-Jaime, vicepresidente de la República, y le entregaban pasaportes, cédulas de identidad. Y cuando tú veías aquel personaje que ni siquiera hablaba español, y tenía un pasaporte venezolano. Bueno, todas esas cosas han sucedido en estos 26 años. Ahora vamos a hablar un poquito, Omar. Oye, chicos, de los grandes corresponsales de prensa. Tengo aquí una lista que, mira, Winston Churchill, primer ministro británico y premio Nobel, un premio controversial de literatura. Ernest Hemingway, sí no era un premio controversial, premio Nobel de literatura. Rubén Capa, un fotógrafo húngaro norteamericano que hizo historia como fotógrafo de guerra. Arturo Pérez Reverte, gran escritor español. Extraordinario escritor, pero su vocación periodística lo llevó a los conflictos más famosos de la era contemporánea. Y ahora es un laureado escritor, sí, al cual admiro muchísimo. Muchísimo, yo también. Él es el escritor de la serie del Capitán Alatriste, es académico de la lengua, sí, académico, un hombre de guerra de la Academia de la Lengua Española. Académico de la Lengua Española. Bueno, y una de las novelas que yo recomiendo más leer porque es muy valiosa se llama Un día de cólera, que retrata los sucesos del 2 de mayo de 1810 en España, contra la invasión de Napoleón. Cuando era joven y vivía en Europa, tú te acuerdas que yo viví 3 años y pico en Europa, había dos grandes escritores franceses, dos grandes corresponsales, Jean Lacouture y Jean Lartiguy, que cubrieron mucho las guerras de África,
Gillo Pontecorvo, que fue el que hizo la batalla de Argel, el italiano que cubrió esa guerra de Argel. Oriana Fallaci, imagínate todo. Oriana Fallaci, que... Coméntanos un poco de esas personas que hemos ido mencionando. Bueno, para nosotros fue Oriana Fallaci un referente de mi generación, de una mujer con coraje, una mujer valiente, inteligente, muy buena escritora italiana. Y generó un cambio incluso en la forma de presentar las noticias. Es decir, fue no solamente la reseña de lo que era las 5 W tradicionales, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, sino que ella también le introdujo el porqué en cada una de sus reseñas y tiene muchos libros, etc. Ahí convirtió el periodismo informativo en interpretativo. Periodismo interpretativo. Cuando introdujo el porqué. Que en Europa se extendió muchísimo, ¿no? De hecho, diarios como El País, ABC, etcétera, se generan a través de opinión. No solamente es opinión, es una información, pero digerida, interpretada por, en este caso, el periodista, que no solamente es el agente entre el acontecimiento y el lector, sino que también le pone el análisis para poder comprender la magnitud del conflicto. Sí, señor. Fíjate tú, aquí te voy a mencionar otros nombres, ¿no?, que vale la pena en esta recta final del programa. William Howard Rosen, un irlandés pionero del periodismo de guerra. Él cubrió nada menos y nada más que la primera gran guerra de Crimea, porque en Crimea ha estado en guerra desde hace mucho tiempo, eso fue en 1854. José Luis Arévalo, el corresponsal de guerra favorito de Televisa, el mexicano, ¿no?, de la televisora mexicana. Almudena Ariza, de Española también. Christine Amanpour, que fue ella era británica, pero era la corresponsal más querida por CNN, ¿no? Gabriel García Márquez también tiene experiencia como corresponsal de guerra. Nicolás Casansú, argentino. ¿Cuál podrías tú en estos minutos que nos quedan recordar venezolanos, cubanos, colombianos como corresponsales de guerra? Bueno, colombianos ya mencionamos a García Márquez. García Márquez también podría ser venezolano, porque él vivió y trabajó como periodista en Venezuela. Y cuando él tiene uno de sus libros, precisamente, que refleja cuando era feliz e indocumentado. Feliz e indocumentado, ¿no? Trabajaba para la revista Élite. Bueno, hay grandes escritores que se han formado. Hemingway es el referente, quizás más importante, que tiene la experiencia cubana y desde luego sus libros mágicos de obligada lectura. Ernest Hemingway, El viejo y el mal. Bueno, queridas amigas, muchísimas gracias por habernos visto y escuchado, y gracias, Omar. Gracias, Alexis, por esta oportunidad de llegar a tu vasta audiencia. Un abrazo.